Muy buenas, bienvenidos a esta primera edición de una prueba para continuar con contenido en este canal. La idea es pues crear un podcast o una transmisión en directo a futuro, hablando sobre temas de interés, cosas que son interesantes, dando mi perspectiva, en algunos casos de mucha ignorancia, pero tratando de dar un punto reflexivo sobre los temas y también una mirada personal acerca de ellos. Y aparte de eso, pues contribuir un poco a las investigaciones o las reflexiones de otras personas sobre esos temas. En esta ocasión, el tema para este va a ser cómo tener criterio. Y pues es el tema del video que seleccionaron en una encuesta en el video anterior de este canal. Se supone que se haría un video en sí mejor guionado y producido, pero esto es una dificultad para mí. Espero en un futuro poder hacer realmente videos mejor producidos o con la calidad que se venía dando en los videos anteriores, pero por cuestiones de practicidad creo que tocar temas de esta manera y en este formato es más fácil y sin embargo siempre aporta alguna perspectiva. Bueno, ¿cómo tener criterio? Es un tema muy interesante, un tema muy extenso y pues hay muchas cosas que decir al respecto. Yo definitivamente pues soy relativamente desconocedor acerca de todo lo que implica, pero pues me he visto envuelto en lo que implica el criterio y trato de dar mi aporte en esta ocasión. Eh, Primero ver la palabra criterio, qué significa. Algo como ya había dicho en el video anterior, una cosa de la que debemos de partir para razonar es las definiciones de las cosas, qué entendemos por lo que estamos hablando. Y pues en el sentido de criterio, por ejemplo, la autoridad en definir cosas, que es la RAE, la Real Academia Española, pues nos da la definición de que el criterio es una forma o un método para llegar a la verdad. La verdad y método es fácil de definirlo, ¿verdad? Método lo podemos tomar como un proceso o procedimiento o una cuestión que involucra pasos para hacer determinada cosa. Por ejemplo, hablamos del método científico, que habla de conceptos y pasos que hay que seguir para establecer algo como científico, como conocimiento científico. Podemos hablar de diferentes métodos, ¿verdad? Pero esa idea queda bastante clara, la idea de método. La idea que puede ser un poco más extensa y más abierta definitivamente es la idea de verdad. La verdad es algo que implica muchas cosas. Y al implicar muchas cosas, pues se vuelve más extensa. Y definir, por ejemplo, la verdad refiriéndonos como a una cuestión universal, es complicado y muchas personas lo han intentado hacer a lo largo de la historia, algunas con más éxito y otras con menos, pero es un tema complicado y pues tratar de tener esta idea abstracta de la verdad absoluta y compartirla es algo complicado. Sin embargo, sí es interesante evaluar ese sentido de la verdad, el sentido como una idea o como una cuestión que es absoluta, incuestionable, y también evaluar el otro sentido que puede llegar a tener la verdad. La verdad también puede significar los hechos o las cosas que son comprobables o comprobadas sobre un asunto. Por ejemplo, es una verdad, por ejemplo, que el COVID es una enfermedad que nos ha afectado a todos, en todo el mundo. Entonces, ese hecho lo podemos comprobar, es comprobable. Simplemente falta, solo falta que ver las noticias, ¿verdad? Otro hecho que es comprobable es el hecho de que necesitamos el agua para vivir. Y nuevamente, simplemente si nos abstenemos de tomar agua por un par de días, entonces veremos que esa es una verdad. Y así, con demás hechos, podemos estar comprobando cómo
cosas que se dicen son verdad o son hechos mediante la comprobación. El método consiste en tomar las premisas de lo que se dice y buscarlas y comprobarlas. Por ejemplo, el hecho, decíamos, del COVID ha afectado mundialmente, pues solo tomamos la premisa del COVID y que ha afectado mundialmente. El COVID obviamente es la enfermedad que se origina en China, que presenta dificultades a la gente respiratorias y cuestiones y que es muy contagiosa. Esas son las características del COVID y luego vemos mediante medios de comunicación y otras fuentes cómo realmente ha afectado a todo el mundo y ha implicado un cambio en la realidad bastante importante. Entonces ahí tenemos la comprobación de lo que se dice. Entonces, volviendo al tema, la verdad implica que pueda ser comprobable o que haya sido comprobada. Al menos en los términos, porque también puede haber, considero yo, verdades o cosas que son reales y verdaderas que tal vez no se han comprobado. Y hay cosas definitivamente, y es de entenderlo, que no entendemos, pero que están ahí. No son comprobables todavía porque ni siquiera tal vez las hemos considerado. O si las hemos considerado, no las hemos comprobado. Porque hay cosas que son difíciles de comprobar. Por ejemplo, hablando sinceramente de mucha ignorancia, puede haber alguien que pueda enriquecer más el tema sobre, por ejemplo, el universo y sobre el hecho de que se habla de que una gran parte de lo que compone el universo es lo denominado ya materia oscura y energía oscura. Y pues es algo que es teórico todavía, es algo hipotético, que es necesario para explicar cómo funciona el universo, pero que no se ha comprobado. Entonces, el hecho es que podríamos llegar a comprobarlo, pero nuestras limitaciones actuales no lo permiten. Entonces, hay cosas que pueden ser verdad, pero no las podemos alcanzar por medio de comprobación. Aunque establecemos que en general la verdad es algo que es comprobable o está comprobado. Y que tal vez podemos llegar, incluso podemos considerar que hay verdades que no son comprobables, al menos por los métodos que tenemos hoy en día. Entonces es algo muy importante considerar estas premisas del hecho de método, el hecho de la verdad y el hecho de que las verdades que consideramos sean comprobables. Muy bien, esto para entender el criterio como método para llegar a la verdad. Ahora, hablamos de verdades universales o verdades comprobables. Ahora, en el día a día, nos enfrentamos al hecho de que necesitamos verdades o necesitamos cosas que sean comprobables para tomar decisiones, por ejemplo, o para actuar, o para moldearnos a una conducta, por ejemplo. Necesitamos ciertas premisas que justifiquen eso. Muchas veces también podemos hacer cosas sin justificación, definitivamente, pero por lo general nosotros asumimos que tenemos que tener algún tipo de respaldo para nuestras acciones. O sea, si yo voy a la escuela, por ejemplo, ¿por qué lo hago? Puede ser por la convención de aprender algo o por el hecho de considerar que la escuela me va a aportar los conocimientos para poder ejercerme en la sociedad y poder tener cierto éxito en campos laborales o cosas por el estilo. Entonces toda la decisión de ir a la escuela tiene premisas de las que parto para asumirla. Entonces en el día a día nosotros necesitamos llegar a la verdad de ciertas cuestiones para en consecuencia tomar acciones. Es lo importante. Y aquí, si partimos del hecho de que necesitamos verdades o cosas comprobables o hechos para tomar decisiones, se hace muy necesario el criterio como método para llegar a esas verdades. Entonces, el criterio nos permite, mediante la búsqueda de esas verdades en los campos que nos atañen o que nos afectan, el poder tomar decisiones o también poder pensar ciertas cosas, tener ciertos pensamientos y cosas por el estilo. Eso, por ejemplo, en medicina o cuestiones relacionadas con salud, nosotros tomamos decisiones basadas en verdades, ¿verdad? Por ejemplo, un médico no le va a recetar quimioterapia a cualquier persona. Primero tiene que comprobar que efectivamente tiene cáncer, porque la quimioterapia es un tratamiento específico para el cáncer. Entonces primero tiene que buscar la verdad de si esa persona tiene cáncer. Y eso implica una serie de criterios muy
muy sólidos y muy concretos para llegar a la verdad si una persona tiene cáncer o no. Entonces, en la vida vamos a encontrar cosas que van a implicar la verdad sobre asuntos y no siempre va a ser tan fácil el poder llegar a ella. No siempre va a ser tan fácil poder llegar a la verdad sobre un asunto. Algo que se hacen, o cosas que se hacen indispensables de ponerlas en nuestro método para llegar a la verdad, y que pues es lo que yo he comprobado en mi experiencia personal, son cosas que en este momento voy a mencionar que probablemente ayudan a las personas a tener criterio, o a poder mejorar, o a poder ejercitar su criterio. Primeramente, es definitivo que nosotros no podemos ser expertos o estar envueltos en todos los campos posibles. Obviamente un médico estudia medicina 8 años, hace especialización y sigue en una constante formación para poder ser una autoridad en su campo. Entonces, yo voy a tomar a ese médico como una persona seria para que las cosas que hable sobre medicina las voy a tomar en cuenta. Entonces, una cosa importante para tener criterio es tener fuentes de información, fuentes que me proporcionen una visión sobre el mundo o una visión sobre determinados temas, y que estas fuentes tengan autoridad. O sea, que su propio criterio cumpla con ciertas cuestiones para tomarse en serio su opinión, pues. Obviamente no es lo mismo hablar de medicina y escuchar sobre medicina y funcionamiento del cuerpo a un médico de años que, por ejemplo, a una persona con supersticiones, o sea, que habla desde la superstición, desde fes o cosas por el estilo, acerca de curar, por ejemplo, el coronavirus en este caso en particular. Hay gente que reparte rumores o que reparte curas, entre comillas, para la enfermedad, cuando en realidad pues no se sabe una, y las autoridades que tienen peso en esa materia lo dicen. Entonces, lo primero es tener fuentes y tener gente a la que podamos confiarle nuestra perspectiva sobre alguna cuestión, sobre cuestiones médicas, sobre cuestiones de sociedad, sobre cuestiones intelectuales, etc. Se entiende eso, o sea, necesitamos eso. Y pues eso es de lo que parte el criterio de información para conocer la verdad. Pero tenemos que reconocer una cosa que es inherente al humano, que es el error. Todos los humanos están sujetos a equivocarse, y todos los humanos están sujetos a cometer errores. Incluso aquellas personas en las que confiamos cometen errores. Errores adrede, o sea, errores que cometen con la intención de hacerlos, y errores que son, podríamos decir, involuntarios. Eso pasa. Entonces, se hace necesario no solo depender de una fuente de información a la hora de confiar cosas importantes como nuestra concepción de cierto tema y cosas por el estilo, como hablamos, cosas de sociedad o de otra índole. Si nosotros realmente queremos encontrar la verdad sobre esos asuntos, se hace importante también no solo tener una fuente de información, sino tener varias. En el sentido de, por ejemplo, cuestiones científicas, por lo general, estas fuentes se van a apoyar unas con otras. Incluso lo que vayamos encontrando va a respaldar lo que hemos encontrado antes, porque las verdades científicas son más uniformes, o sea, son más fácilmente comprobables y podemos llegar mejor a una concesión, porque al final eso hacen los científicos, llegan a concesiones sobre ciertos temas a partir de experimentos que han sido altamente comprobados. Ahora, esto es en cuanto al conocimiento científico, pero particularmente sobre conocimientos, por ejemplo, sociales, sí es cierto de que es más difícil encontrar uniformidad en pensadores o en referentes sobre los temas. Un ejemplo particular es, por ejemplo, modelos económicos. Hay muchas personas con cierta autoridad que pueden decir que el mejor modelo económico es el capitalismo, por ejemplo. Otros pueden decir que es el comunismo o el socialismo,
otros pueden poner algún punto medio y pueden dar diferentes opiniones. Y pues a diferencia de, por ejemplo, el conocimiento científico, esto no llega mediante una comprobación directa a una verdad comprobada ampliamente, sino que depende hasta cierto punto de visiones subjetivas de la realidad y que nos muestran también incluso ciertas tendencias de la misma gente que emite las declaraciones o las opiniones. En este caso sí, como decimos, la verdad sobre el asunto se hace más compleja. Igualmente, en cuestiones trascendentales o filosóficas, también es difícil establecer verdades absolutas, porque, por ejemplo, una cuestión, si el humano es naturalmente bueno, si es por naturaleza es bueno o por naturaleza es malo. Ese tipo de discusión plantea muchas opiniones y diferentes justificaciones lógicas para llegar a lo que entendemos, como verdad. Entonces, para eso se hace necesario el hecho de tener varias fuentes o tener varios puntos de vista que se vayan complementando. Y aquí el criterio tiene un ejercicio más fuerte, porque ahora implica discernir entre las diferentes opiniones y hacerse una propia. Uno se puede apegar directamente a la opinión de una persona en particular porque los argumentos le gustan, o puede hacer un complemento y evaluar las diferentes opiniones. En cuestiones científicas, como les digo, puede ser más fácil porque pues ha sido altamente comprobable que es directamente la conclusión válida sobre cierto asunto. En cambio, en cuestiones sociales es más complejo porque interceden un montón de componentes y pues al final uno necesita de diferentes fuentes para enriquecer más su punto de vista. En cuestiones sociales, políticas, económicas y también, como decía, filosóficas, definitivamente se necesita un complemento de varios puntos de vista. Entonces, para eso se hace importante primero las fuentes y luego el tener contraste de diferentes fuentes y de diferentes gente que opina. Luego creo que una cosa que es fundamental para el criterio es, en la medida de lo posible, evitar casarse demasiado con ideas. Definitivamente es importante tener ciertas ideas y premisas establecidas, pero también se puede ver como el casarse con ideas o el aferrarse a ideas en cierto momento puede hacer que tengamos que votar el criterio, porque vienen interrogantes sobre ideas puntuales que tenemos, a las que tenemos que simplemente decir no sé, pero a pesar de que no sé, o incluso que se presenten pruebas en contra de la idea que tengo, pues me aferro a la idea que tengo. Eso puede funcionar en algunos casos particulares, pero por lo general la gente que se casa con ideas se cierra tanto que incluso niega verdades. Y eso es algo relativamente, no relativamente, es peligroso. Es peligroso que en la medida que nos aferramos y nos casamos con una idea o con una ideología, también puede ser, que cuando alguien nos presente información o datos o alguna idea o pregunta lógica en contra de la idea que tenemos, nosotros la neguemos rotundamente y no consideremos para nada las premisas, votando así nuestro criterio. Incluso esto que nos presentan podría ser lo que es realmente el hecho sobre lo que estemos considerando. También puede ser que tenga matices, que por ejemplo lo que nos digan sobre nuestra idea no sea del todo cierto, pero tenga cosas que sí son ciertas. Entonces, si nosotros nos casamos con una idea de manera muy rotunda y nos negamos a los contrastes que pueden haber o a las oposiciones que puede haber en nuestras ideas, podemos terminar vendiendo el criterio. Porque entonces lo que buscamos ya no es la verdad, ya no buscamos conocer la verdad sobre cierto asunto, sino que lo que buscamos es aferrarnos a la idea que tenemos del mundo o de alguna cuestión particular. O sea, sí hay una diferencia. Porque podemos llegar a creer verdaderamente y de manera genuina que nuestra idea es una verdad absoluta. Y pues es válido, como se diga, pero hay que tener presente
que el hecho de negarse a escuchar alguna opinión contraria y no razonar sobre ella implica definitivamente la pérdida de criterio, porque ya no estamos buscando la verdad, sino que consideramos que ya la hemos encontrado de manera absoluta sobre ciertos temas. Entonces, para ejercer criterio hay que estar dispuesto a poder, en cierta medida, escuchar ideas o propuestas contrarias a las ideas que tenemos o a las ideas que hemos escuchado de otra persona. Esto por lo general lo que va a hacer, por lo general, es enriquecer nuestra propia concepción sobre el tema, porque nos va a presentar diferentes perspectivas y nos puede enriquecer pues eso, el criterio sobre eso. Y pues implica criterio el hecho de que cuando tenemos una idea muy arraigada, ser críticos con ella. Porque si no somos críticos con ella, pues como decimos, ya la estamos asumiendo directamente como una verdad y estamos a su vez pues de alguna manera rechazando esa búsqueda de verdades sobre los temas que nos atañen. Y pues esas serían, considero yo, 3 cosas muy importantes para el ejercicio del criterio y cómo llegar a desarrollarlo. Lo primero sería el hecho de adquirir o tener fuentes de información o conocimiento que nos enseñen sobre las cosas, porque somos ignorantes de la mayoría de cosas y necesitamos que alguien nos enseñe, ya sea un tutor, ya sea un libro, documentales, opiniones como esta, diferentes fuentes que metan a nuestra cabeza información sobre los temas. Luego, sobre la información necesitamos contrastar y necesitamos o opiniones que sean adversas o incluso que vengan a criticar ciertos puntos de las opiniones que hemos evaluado en otras fuentes. Esto lo que puede hacer es darnos una uniformidad sobre temas, porque pues, como decía, en cuestiones, por ejemplo, científicas, en la mayoría de los casos, pues lo que va a hacer es unificar o contribuir a más detalles de lo que se está estudiando o de lo que se está buscando llegar a la verdad. Y luego, en el caso de que tengamos una cosa que ve de modo muy idealista o con cierto sesgo un tema, pues lo que viene a hacer es a mostrarnos esos sesgos que hay sobre ese tema y a mostrarnos otras perspectivas. Y eso pues enriquece nuestro punto de vista o nuestro conocimiento sobre la materia en la que estemos envueltos. Y por último, es importante para ejercer criterio buscar en la medida de lo posible no casarse con ideas. Porque cuando una persona se casa con ideas o se aferra demasiado, y pues a esto se le puede llamar tener una ideología y es válido, definitivamente es válido, pero el ser muy fanático de una ideología puede impedirnos el reconocer y ver aquellas cuestiones de nuestra ideología que probablemente no estén en lo correcto o en las que fallen. Y estar casado o estar sesgado por esa ideología puede hacer que incluso nos perdamos de verdades importantes sobre la materia que estamos considerando. Y pues eso sería básicamente las consideraciones que quería hacer y que tenía que hacer acerca del criterio. Nuevamente, esto está abierto a la corrección de cualquier persona que lo desee corregir. Es un punto de vista y un análisis del criterio desde mi experiencia personal. Son cosas que yo considero que me han pasado, que he experimentado y en base a ello he sacado estas conclusiones. Aunque puede haber, como digo, más aportes y definitivamente es necesario que haya más aportes acerca del criterio. El pensamiento crítico y el criterio creo que nos acerca a poder encontrar verdades sobre los temas que nos atañen, y si consideramos que tomamos decisiones cada día a partir de ciertas premisas, pues es importante que esas premisas en base a las que tomamos decisiones podamos asegurar que son verdad. Y pues eso probablemente nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Y pues eso sería todo mi disertación o mi aporte acerca del criterio. Espero que les haya ayudado, que les haya sido interesante en alguna medida. Igualmente cualquier aporte se puede hacer en la caja de los comentarios. Y
pueden suscribirse a este canal. De hecho, sí pediría un poco de ayuda en ese sentido, porque la idea pues es en el futuro poder hacer este tipo de formatos, pero en vivo. Poder transmitir en vivo el desarrollo de algún tema y poder interactuar mediante el chat en vivo. Pero por limitaciones, por el hecho de que yo todo el trabajo relacionado con YouTube lo hago desde mi teléfono, y la aplicación de YouTube no permite hacer directos en el teléfono a partir de antes de los 1000 suscriptores, pues entonces me veo limitado a tener que hacer esto. Pero si están interesados en suscribirse y si creen que a alguien le pueden interesar estos temas de los videos y de este tipo de disertaciones, pues invítenlo a suscribirse, porque así pues crece el número. Puedo llegar más rápido a los 1000 y podré más rápido pues hacer ya en vivos, considerando temas interesantes y bajo interacción. Y pues creo que eso sería todo. Les agradezco a los que han llegado hasta este momento, hasta el final. Y sin nada más que decir, me despido de ustedes. Hasta pronto.